propuesta irrenunciable, que es que cada persona tiene derecho a un voto. Y por lo tanto, las personas no delegan en terceros su capacidad de decisión. Las personas tienen el derecho a decidir sobre las cuestiones estratégicas, claves de esta organización. Cualquier otra perspectiva en clave de delegación de competencias en terceros nos lleva al, bueno, yo diría al abismo de la vieja política, a esta vieja política de delegados, de estructuras burocráticas que de alguna forma se van enquistando en posiciones de poder que se reproducen a sí mismas y que le hurtan el derecho, nos hurtan el derecho a todos y a todas a poder ir decidiendo en cada paso sobre qué queremos hacer con nuestra organización, que en este caso no es solo con nuestra organización, es que queremos hacer con este instrumento político diseñado para cambiar la faz del país. Por lo tanto, principio político, principio organizativo número 1, devenido directamente de un principio político que creo que es consenso también social dentro de Podemos, la gente decide. O sea, decide cada persona, no decide los delegados. Y esto también viene de la mano de una convicción, y la convicción de que somos mayores de edad, de que ya está bien, de que nos digan que no, dame tu voto porque a partir de ahora voy a decidir yo por ti. No, somos mayores de edad, todos somos capaces de decidir qué es lo que queremos en cada momento, qué es lo que nos convence más y qué es lo que nos convence menos. Y lo haremos haciendo un ejercicio, bueno, pues de reflexión en la medida que tengamos más o menos tiempo, pero nadie puede decirnos que hemos estudiado poco, que hemos leído un número insuficiente de propuestas o cosas de este estilo, ¿no? Esto nos remitiría a la vieja democracia censitaria en la que solamente los señores feudales podían votar en una Cámara de Representantes porque eran los únicos que tenían tiempo libre para poder opinar y reflexionar sobre la política, y en la que el pueblo, bueno, pues era ignorante y como no tenía tiempo, estaba dedicado a sus labores, pues no tenía derecho a hacer ese ejercicio. O sea, esto creo que es algo, un derecho que nos hemos ganado y al cual hemos llegado con plena convicción en esta organización. Y creo que es uno de los elementos que ha hecho que esta organización convenza al conjunto de la población de que verdaderamente es un instrumento que le puede servir para cambiar el país, porque no le va a traicionar, y no le va a traicionar porque no va a instrumentalizar sus derechos, sino que va a permitirle ejercerlos plenamente en cada momento. El segundo punto, y creo que este está más vinculado con el principio político de lograr el objetivo de echar a la casta, es el de que la soberanía de la organización, teniendo en cuenta que cada persona tiene derecho a un voto, reside en el conjunto de los inscritos. Todos y todas tenemos que poder decidir sobre las grandes cuestiones que nos afectan a todos y todas. Y cuando digo esto, se me ponen ejemplos claros, no quiero ser polémico, pero evidentemente a nadie se le escapa lo que ha sucedido, por poner un ejemplo que ni siquiera es de nuestra organización, con Izquierda Unida cuando apoya que entre el gobierno del Partido Popular en Extremadura. Bueno, eso afecta al conjunto de la organización, porque evidentemente significa cosas. De la misma forma, si en nuestra organización hubiera determinado tipo de pactos contra natura en municipios o en autonomías, pudieran llegar a afectarnos muy gravemente al conjunto de los que conformamos Podemos. Por lo tanto, hay una serie de principios básicos, no estoy diciendo que haya que llegar al último eslabón de la decisión, pero sí que hay una serie de principios básicos sobre los cuales, al menos a mí sí me gustaría poder opinar, ¿no? Y que fuera un debate colectivo, ¿no? Y llegaremos a las conclusiones que sean, pero que tiene que haber un debate colectivo en torno a este tipo de cuestiones, ¿no? Teniendo en cuenta, insisto, que no estamos hablando de una organización diseñada para cualquier cosa. Estamos hablando de una organización que está pensada para acabar con la casta en el gobierno nacional, porque es desde el gobierno nacional que se hacen las políticas, y es desde el gobierno nacional que se puede cambiar la vida de los millones de parados de este país, y es desde el gobierno nacional que se pueden parar los desastres. En tercer lugar, creo que si efectivamente apuntamos y apostamos por un modelo en el que cada persona tiene derecho a un voto y en el que no hay delegados en quienes depositemos la capacidad o la responsabilidad de ejecutar las decisiones que hemos tomado entre todos y todas, tienen que estar sometidos a un control democrático férreo. Y para poder estar sometidos a un control democrático férreo hay que tomar una serie de medidas preventivas, ¿no? A mí se me ocurren algunas que están encima de la mesa, pero que vosotros y vosotras también vais a tener que debatir también encima de la mesa en este proceso constituyente estatal, pero que vosotros y vosotras también tendréis que debatir en el marco de vuestros procesos constituyentes locales y autonómicos, ¿no?
Creo que la cuestión de que las competencias de aquellas personas en las que les deleguemos la capacidad de ejecutar alguna de nuestras decisiones, que las competencias estén claras, es también esencial. Es decir, yo no puedo controlar a una persona que tiene el encargo de llevar a cabo la ejecución de una tarea si no está claro quién tiene qué responsabilidad y hasta dónde llega su responsabilidad. Creo que esa delimitación estricta de las competencias de unos y otras tiene que ser un elemento central en los modelos organizativos. Por otro lado, y bueno, supongo que alguien me quitará del ideal, pero la cuestión de la división de poderes creo que es una garantía también. A mí me gustaría que si en algún caso tengo algún conflicto con mi organización a nivel local, bueno, pues que quien vaya a ejercer o a quien pueda apelar para resolver ese conflicto no sea alguien elegido por la misma persona o el mismo grupo de personas que tienen la autoridad en ese grupo o en ese municipio y que por lo tanto me juzgue el mismo que me acusa, ¿no? O sea, yo creo que esto es un principio muy básico de garantías mínimas, ¿no? O sea, parece poco razonable que el Ejecutivo elija al judicial, ¿no? Diciéndolo en términos muy de Montesquieu en este caso, pero bueno, me parece que es algo que podemos rescatar de esa corriente política, ¿no? Y luego, por último, dentro de este tercer punto del control democrático, creo que la transparencia también es esencial. Es decir, tiene que ser una imposición para todas las personas que tengan responsabilidades, que tengan tareas que desarrollar, el que haya una rendición de cuentas con máxima transparencia. Solo con máxima transparencia podemos llegar a controlar a esas personas que estamos eligiendo para desarrollar algunas tareas, ¿no? Y ejecutar las decisiones que hemos tomado entre todas y todas. Y esa transparencia hay que aplicarla a todos los niveles. A todos los niveles significa desde la publicación de cuándo se reúnen los grupos de trabajo a nivel local hasta la rendición de cuentas de qué es lo que hacen o dejan de hacer la gente que a nivel estatal está haciendo tareas, ¿no? Hace 2 o 3 días hablamos de rendir cuentas en lo financiero y se detalla hasta el último viaje, hasta el último kilómetro de gasolina que se ha hecho, ¿no? O sea, que ese tipo de cuestiones como la rendición de cuentas, no solo lo financiero, sino también en lo ejecutivo, creo que son esenciales. Luego el cuarto punto, para que efectivamente aquellas personas que tienen la tarea de ejecutar las decisiones de todos y todas, efectivamente tengan esa tarea y no se conviertan en decisores, hay que articular mecanismos de participación ágiles. Eso significa que tenemos que tener mecanismos para que lo que se conocen como ILPs a nivel nacional, pero también otros mecanismos como son las consultas, como son los revocatorios, sean sencillos y sean ágiles y estén a disposición de toda la gente, de todos y todas, ¿no? Esta es una cuestión que yo creo que es esencial, ¿no? y que también caracteriza a Podemos. Es una organización que ha nacido con la vocación de que permanentemente sus miembros puedan estar participando de lo que es y de lo que decide. Y luego, finalmente, no quiero dejarme dentro de estos principios organizativos algo que yo considero que es una cláusula de higiene, en este caso, bueno, política, dentro de nuestra organización, que es el papel central que tienen los círculos a la hora de decidir el menú que elige la gente dentro del Podemos. Y me explico. De alguna forma, hay temores en algunas ocasiones, expresados de unas u otras formas, ¿no?, en las que hay compañeros y compañeras que nos dicen, bueno, pero es que, claro, si decide la gente, en lugar de lo que estamos permanentemente viéndonos las caras, los ojos y debatiendo, pudiera ser que las votaciones, pues la gente del PP llegara y nos vocara las votaciones, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí hay una cuestión que os tenéis que creer, sobre todo la gente más activa, y es que desde el principio ha sido así, y la vocación es que siga siendo así. Los círculos en Podemos, la gente que es más activa, la gente que se ve las caras, la gente que debate, es la gente que en definitiva pone encima de la mesa qué propuestas son las que se pueden elegir. Sois los que hacéis las preguntas, sois los que ponéis el menú, sois los que decidís qué candidatos pueden pasar a ser elegidos o no elegidos. Sois los que decidís con vuestros avales qué documentos son dignos de ser votados en Podemos. Ahora bien, luego elige la gente entre los que han pasado ese filtrado primigenio, ¿no?
Yo creo que es un balance que desde mi punto de vista hace concordar la necesidad de que la gente más activa tenga de alguna forma esa capacidad, esa función de filtrado de aquello que no puede caber en Podemos. Sabemos que hay cosas que no pueden caber en Podemos, al mismo tiempo que permite la máxima democracia posible a la hora de que todo el mundo pueda elegir entre las propuestas que están encima de la mesa, ¿no? Entre la enorme riqueza de propuestas que están encima de la mesa. Y ya para terminar, y dar paso al turno de debate, de preguntas o de lo que queramos hacer de este espacio a partir de ahora, retomo un poco lo que contaba Miguel, ¿no? Yo creo que en este momento que estamos atravesando ahora, todos y todas nos enfrentamos, y a veces se nos olvida, porque los árboles no nos dejan ver el bosque, a una responsabilidad histórica. Estamos ante un momento de responsabilidad histórica. Yo creo que más incluso que la transición, ¿no? Porque en la transición había muchas cosas cocinadas, ¿no? Y casi que hubo poca posibilidad de participación directa de la ciudadanía, de la gente. En este momento estamos ante un momento de responsabilidad histórica. Es una responsabilidad histórica y la tenemos porque hay mucha gente que ha confiado en nosotros y en nosotras. Porque hay mucha gente que la está pasando putas, hablando de plata, mucha gente que está sin trabajo, hay mucha gente que ha tenido que emigrar de este país que queremos, hay mucha gente que está quedándose sin casa, que confía en que esta organización de verdad pueda echar esta gentuza a la calle. Y esa responsabilidad histórica tiene que estar en nosotros en cada paso que demos en esta organización. Estamos ahora mismo en pleno proceso constituyente, estamos dando pasos centrales. A la hora de elegir lo que elijamos, y somos libres para que todos y todas elegir lo que elijamos, tenemos que tener presente para qué hemos nacido. Para qué hemos nacido. Y hemos nacido para darle una respuesta a toda esa gente que confía en nosotros. Y hay que elegir aquel camino que mejor nos lleve a poder darle una respuesta a toda esta gente. Yo creo que esta responsabilidad histórica debe estar en nosotros el día que nos levantemos y nos acerquemos a nuestro ordenador a dar el botoncito de votar una cosa, votar otra en cada uno de los pasos que vamos a ir dando, que van a ser muchos, en todo este proceso constituyente y en adelante, en los siguientes procesos constituyentes y en las decisiones que vamos a tener que tomar, salga el modelo de organización que salga. Insisto, son muchas horas las que estamos echando todos y todas, son muchos esfuerzos, y esos esfuerzos tienen un objetivo, y tienen a gente mirándonos con atención y a gente diciendo, no nos falléis, por favor no nos falléis. O sea, sois nuestra última puñetera esperanza. Si no, nos vamos a pegar 20, 30 años en los que nos van a llevar más al fondo todavía de este agujero. De tal forma que, insisto, responsabilidad histórica, canalicemos nuestros esfuerzos para que realmente consigamos lograr nuestros objetivos políticos, que son políticos, y busquemos las mejores vías organizativas para lograrlo, ¿no? Y nada más, con eso, con ese llamado a la responsabilidad, insisto, que a mí particularmente me preocupa y me parece que debe ser el elemento central del que deberíamos salir de aquí todos y todas convencidos, dejaros el paso a vosotros que sois realmente la voz aquí. Compañeros, que el turno de preguntas, que si son preguntas las vamos a responder de tres en tres, se hiciera en fila desde un micrófono que sea dispuesto al fondo del pasillo. ¿Funciona ese micro? Bueno, pues si no, venís ahí. O si no venís ahí, ¿no? Si no, aquí en esta esquina. Espera. Pero más sencillo, veniros aquí y utilizad este. ¿Venid a esta esquina? Señor. Bueno, son solo dos cosas. Una es... creo que para los próximos borradores o propuestas que se hagan, habría que decir que al principio del documento se haga un pequeño resumen de algo que hacen algunos pero no hacen la mayoría. Y creo que es muy importante, sobre todo porque hay 200, como
decir 200 artículos, y si alguien tiene que leerse esos 200 artículos, pues agradece que pueda leerse en un pequeño resumen qué es lo importante de ese documento. Pues si tienes que leer prácticamente el documento organizativo como 60 veces solo para que cambie una o dos frases, pues es un poco, digamos, tedioso. Entonces creo que deberíamos de tener en cuenta que cada vez que mandemos algo, que tener ese pequeño astra de decir, bueno, esto es lo interesante de este documento y si me interesa, pues sigo leyendo. Si no. Y en otro sentido, lo habéis dicho que hay 200 y algo documentos en la web y que ahora mismo se están transaccionando. Asumimos que se va a bajar bastante el número, pero si no fuera así, ¿tenéis algún plan B? Porque evidentemente 200 artículos en 2 días no da tiempo ni siquiera a ponerlos, creo yo. Bueno, yo muy breve, simplemente la cuestión del procedimiento democrático, una persona, un voto, con el que estoy de acuerdo fundamentalmente. Sin embargo, hay que constatar que no es muy político, porque la política es colectiva y las decisiones tienen que construirse colectivamente. Entonces, lo que habéis dicho, lo que ha dicho al final el compa Sergio, creo que lo ha dicho él, ¿no? Es decir, son dos cosas. Por un lado, los círculos y las asambleas de todos los niveles, a nivel local, a nivel provincial, comarcal, a nivel autonómico, nacional y estatal, asambleas, o sea, coordinadoras o asambleas, como queramos llamarlo, ¿no? Consejos. Y hace las propuestas colectivas, hace una construcción colectiva de las propuestas de cada asamblea. Y luego eso es lo que es ratificado, una persona, un voto, por toda la Asamblea Ciudadana, por todos los miembros de la... Luego, por lo tanto, las dos cosas, es construcción colectiva de las propuestas y ratificación por parte de todo el mundo de esas propuestas, sean cuales sean las propuestas. Y luego, por último, lo que me ha gustado muchísimo lo que has dicho sobre la responsabilidad histórica, creo que es enorme, que el sistema, todo el mundo lo dice, que no es a nivel español, es mundial, el sistema liberal, representativo, conservador, ha hecho agua y estamos en ello, ¿no? Y en ese sentido me parece muy importante lo que han dicho, porque parece que es una ratificación de una declaración que daba la impresión de que esto estaba pillado en nuestra oportunidad, estaba pillado para los pelos, que le damos prisa, que tal, que se puede cambiar la cosa, que no se podía dar una bolita y tal, y no, yo creo que es una ocasión fuerte, muy básica históricamente, que ha llegado a tope el capitalismo y el sistema de dominación que ha existido durante siglos y que estamos en esa gran oportunidad histórica. A ver, yo creo que varias cuestiones de lo que se ha contado desde la mesa. En primer lugar, creo que el mapa que se ha dibujado de cuál tiene que ser el objetivo último de Podemos, creo que en eso obviamente todos y todas coincidimos, ¿no? Que es echar a la casta, como se ha dicho, y transformar las cosas desde abajo, ¿no? Pero en ese camino creo que también puede haber diversidad de opiniones, ¿no? Y desde mi punto de vista no se trata solo con... Evidentemente hay que llegar a las instituciones, hay que tomar el gobierno y el poder en lo que son las instituciones, ¿no? Pero también Podemos tiene que ser una herramienta que permita el empoderamiento local y que permita a la gente en su política cotidiana, o sea, en su vida cotidiana, hacer política de lo cotidiano también, de lo que le afecta directamente, ¿no? En ese sentido creo que tenemos que construir una organización que a la vez sea capaz efectivamente de disputar el poder a nivel estatal, pero que también sea capaz de convertirse en un espacio útil de intervención a nivel local y de política cotidiana de la gente de abajo. Dicho esto, me parece que yo estoy de acuerdo en la cuestión que se ha comentado de una persona un voto, pero creo que eso es mucho más complejo de cómo se ha planteado, ¿no? Y me explico que no solamente es la cuestión de votar lo que determine si está decidiendo una cosa o no, sino también la propia decisión sobre qué se somete a consulta y qué no se somete a consulta, y sobre qué tipo de preguntas se hacen, cómo se hacen. Y como sabemos, eso afecta al final
a la toma de decisiones que vamos a ir llevando a cabo en Podemos, ¿no? En este sentido, creo